Buenas tardes con todos, muchachos. Vamos a dar inicio a esta clase de geometría. Me presento. Soy el profesor Anthony Quispe Rafael. Soy docente de la plana de geometría. Ya conmigo van a llevar el curso de, obviamente, de geometría, ¿no? Desde ya se les manda un saludo inmenso, ya de parte de la plana docente, de todos los profesores que conformamos la plana de geometría, ¿no? Muchos de ustedes de repente conocen a alguno de ellos, ¿no? Cuando han estado de repente en su local respectivo, no sé, a profesor Francia, a profesor Reyes tal vez, ¿no? A profesor Cela, no sé, profesor por ahí Eric, Carlos, ¿no? Tenemos varios profesores, ¿no? Bueno, para este siglo, muchachos, y ustedes ya saben la mecánica ya, que tenemos una hora de teoría, luego tenemos nuestra evaluación, y luego procedemos justamente a la resolución de esos problemas. Son 10 problemas, ya, creo que el tiempo va a quedar corto, ya. Voy a empezar con la presentación de la teoría. Ya somos 60 alumnos ahorita. Ya voy a empezar porque, repito, tal vez nos falte tiempo más adelante para poder avanzar justamente los problemas que tenemos en clase. ¿Ya, chicos? Listo. Ya saben que cualquier consulta por el medio del chat, si es que por ahí está habilitado el micrófono, también se puede hacer, siempre y cuando tomando las consideraciones adecuadas también para habilitar y deshabilitar nuestro micrófono para no causar, digamos, algunos inconvenientes. ¿Ya, chicos? Con el respeto también adecuado también, pues. Ya está. Listo, entonces empiezo a compartir la pantalla, muchachos, de la teoría, ¿ya? Para pasar a hacer luego la práctica. A ver. Aquí está. Sé que muchos de nosotros recién han acabado de almorzar, están con la barriga llena, yo también, ¿no? Vamos a hacer un esfuerzo. A ver. Esta es la clase, acá está. Listo. Ya, ¿me confirman si es que se ve la pantalla? Ya, sí se ve, ya, chévere. El audio también, ¿se escucha? El audio, a ver, de repente se escucha muy, muy pobre, de repente el sonido. ¿Está bien? Ya, listo. Ya, listo, chévere, José, Soledad, Stephanie, gracias. Ya, a ver, arrancamos entonces, ¿ya? A ver, mira. En la semana número 1, ya en la semana 1, nos toca hacer un repaso de lo que vendría a ser la parte de triángulos, ya, todo lo concerniente a triángulos. ¿Está bien? Ya. Ya, mira. En primer lugar tenemos aquí la región triangular. Tengo una región triangular. De esta región triangular podemos indicar que podemos calcular el perímetro. Su perímetro recuerda que vendría a ser la suma de la longitud de sus lados. Allí. Este vendría a ser la notación, ¿sí? 2P significa perímetro, ¿ya? Que vendría a ser A más B más C. ¿Qué más? Tenemos también el teorema de existencia, recuerda. El teorema de existencia es un teorema, más que todo asociado a esto de la parte de calcular el máximo valor de un lado o mínimo valor de un lado. Bueno, cuando hablo de máximo y mínimo me refiero al máximo y mínimo valor entero, ¿no? Que puede tomar, digamos, un lado. Ahora, pero también hay problemas que no necesariamente te piden el máximo ni el mínimo. O sea, no te dicen calcule el máximo, ni te dicen calcule el mínimo, sino te dicen calcule el valor entero, te dicen, ¿ya? Entonces, sean problemas de máximo, mínimo o de valor entero, ¿ya? Por ahí siempre pensamos en el teorema de existencia, ¿no? Aquí lo planteamos, a ver, recordando. Por ejemplo, el lado A debe ser menor que la suma de estos dos lados, y a la vez ese mismo lado A debe ser mayor que la diferencia de esos mismos lados, ¿sí? Teorema de existencia. ¿Qué más? El teorema de correspondencia. El teorema de correspondencia, hay una relación entre lados y ángulos que se lo oponen, o viceversa, ¿no? Ángulos y lados que se oponen de repente. Por ejemplo, diremos acá, si él es el ángulo alfa y él es el ángulo beta, ¿ya? Y resulta de que el ángulo alfa es mucho más grande que el ángulo beta, entonces, debido a esa situación, es de que al ángulo alfa se le pone un lado que es mayor, ¿no? Y al ángulo beta se le pone un lado que debe ser menor. Teorema de correspondencia, ¿no? Y eso es justamente lo que está justamente por acá. Ya que también te sirve para problemas de máximos y mínimos también. O sea, aparte que te sirve para poder hacer un buen gráfico, un gráfico de manera correcta, ya con sentido, ¿no? Que no sea un gráfico, digamos que tenga incoherencias, ¿ya? Entonces, aparte de eso, te sirve para, repito, resolver problemas de máximos y mínimos. Ya. ¿Qué más? Tenemos también a los teoremas adicionales por aquí al costadito, mira.
El caso de la corbatita, del boomerang, todo ello, ¿no? Ahí está. Recordemos, aquí se cumple que la suma de estos dos ángulos debe ser igual a esta otra suma. Acá está. ¿Ya? En el caso del boomerang, recuerda que la suma de ángulos internos te da como resultado la medida del ángulo externo, ¿no? La suma de los internos te da como resultado la medida del externo. Ahí está. X es igual a teta más omega más alfa. Acá está. Listo. En el caso de la figura del pescadito, pero que así le llaman, ¿ya? Tenemos que la suma de estos ángulos opuestos, ¿ya? El teta con el alfa, estos ángulos, ¿ya? La suma debe ser igual a la suma del omega con el beta. Acá está. Teta más alfa es igual a beta más omega. Para el caso del pescadito. Para esta figura que nosotros aquí en Lima le llamamos la figura de la cartera, ¿ya? Entonces por acá tenemos esta suma de ángulos que están dentro de la cartera o dentro de la gráfica es igual a la suma de los ángulos que están en la parte externa, ¿no? Teta más alfa es igual a beta más omega. ¿Sabes? Son los teoremas adicionales para poder agilizar, digamos, la resolución de un problema de triángulos, ¿ya? Y así evitar, digamos, llenarnos de ecuaciones. ¿Qué más? Los triángulos frecuentes. Por ejemplo, tenemos el caso del triángulo isósceles. Ya ten en cuenta que el isósceles presenta una base. Siempre cuando por ahí veas que el programa menciona tienes un triángulo isósceles, siempre seguramente por ahí aparecerá de manera adicional de base tal, ¿no? De base a B, de base a C, de base CD, no sé, pero siempre precisa. Ahora, si no precisa dónde está la base, entonces, caballero, por ahí uno tiene que ir asumiendo qué lados serían iguales. En este caso aquí coloco, esta es la base aquí, ¿no? Esta es la base. ¿Ya? Y en un isósceles recuerda que los lados son iguales y los ángulos también son iguales. En el caso del equilátero, si él sí es un poquito más conocido, ¿ya? El equilátero es un poquito más conocido. ¿Ya? En el caso del triángulo rectángulo, aquí tenemos el teorema de Pitágoras y por ahí también podemos encontrar una relación de desigualdad, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos aplicar eso del teorema de correspondencia. ¿Cómo es eso? De que entre, por ejemplo, a ver, entre este ángulo, que estoy ubicándolo por acá, y el ángulo 90 que está por acá, ¿no? Obviamente que ¿quién es más grande? El 90 es más grande, ¿sí o no? Porque este ángulo que está acá es un ángulo agudo. Ya, es un ángulo agudo, menor que 90. Entonces, como él es 90 y él es mayor que este ángulo agudo, a 90 se le pone el mayor lado, ¿no? Y a este ángulo agudo se le pone el menor lado. O sea, la hipotenusa siempre va a ser mayor que el cateto. Acá está, mira, la hipotenusa mayor que el cateto. Lo mismo pasa para el otro cateto. A ver, esta hipotenusa con este cateto, ¿no? Aquí también hay una relación. La hipotenusa mayor que el cateto, acá está, la hipotenusa mayor que el cateto. Esto se suele utilizar también en problemas, repito, que involucran esto de los máximos, ¿ya? Y mínimos. ¿Qué más tenemos? Siguiente diapo. Ahí, el caso de los, a ver, por aquí, a ver, líneas notables, a ver. Una situación un poquito clásica. Si tenemos un triángulo, ¿ya? Un triángulo por acá, desde un punto, en este caso del vértice, a ver, para que se entienda, a ver, ya, de repente por ahí esto a veces no queda muy claro, y aquí lo voy a agilizar, porque ya en los últimos exámenes de admisión vino esto del trazo auxiliar. Chequea por acá mi cámara, ¿ya? Chequea mi cámara, a ver, te voy a dar la idea general, ¿ya? A ver, si nosotros tenemos un triángulo, ¿ya? Un triángulo cualquiera, ¿ya? Triángulo cualquiera, y se conoce este lado, no sé, de repente este lado vale 5 de repente este lado, vale 5 de repente, ¿ya? Entonces, ¿qué planteamos acá? Si nosotros tenemos un triángulo, ¿ya? Desde este punto, de este vértice, se pueden trazar infinitas líneas, infinitas sevianas interiores. Por ejemplo, puedo trazar puedo trazar esta línea, y así. Puedo trazar infinitas líneas, infinitas sevianas interiores, ¿está bien? En un triángulo. Entonces, desde este vértice, yo también puedo trazar infinitas sevianas interiores. Pero date cuenta que de todas las líneas que tú puedes trazar, de todas las líneas, va a haber al menos una, que va a ser igualito a él, ¿no? Por ejemplo, mira, lo puedes medir inclusive, lo mides. Lo medimos, a ver, para que te des cuenta. Y más o menos por acá, mira, por acá está, ¿ves? Mira. Al menos hay una línea que es igualito a él. O sea, si él es 5, yo por acá puedo trazar una línea que mida también 5. Ya, pero ¿y eso para qué? Lo que pasa es que hemos trazado esta línea, hemos trazado, acá la se ve en interior, ¿no? Trazar, ¿para qué? Para formar un triángulo que es isósceles, ¿no? Para formar un triángulo que es isósceles. Coloco aquí, trazar para formar, ¿no? Un isósceles, un
Triángulo isósceles. Isósceles. Ya, esa es la condición. O sea, siempre se va a poder hacer el trazo y formar un triángulo isósceles, siempre. ¿Ya? Ahora, pero esta recomendación, digamos, es más útil en problemas donde la relación de los ángulos, ¿no? Aquí lo coloco al costadito. Si tenemos un triángulo, repito, esto ya vino en San Marcos y también viene en la pre, ¿ya? Si este ángulo es el doble del ángulo que se encuentra por acá, ¿está bien? En esos casos, la recomendación es justamente hacer eso, ¿ya? Pero ten en cuenta que esto se puede hacer para cualquier triángulo, ¿ya? Pero conviene más, ya con mayor fuerza, hacer esto en ese caso. Conviene más hacer eso. ¿Por qué? Porque recuerda que acá se forman, aparte de este isósceles que se va a formar, va a aparecer un segundo isósceles. Ya por ahí más o menos van recordando. Ya a ver, chequemos aquí la PPT, a ver, ¿ya? Chequemos la PPT. A ver. Ya, mira, en este triángulo, L es 2 teta y L es teta, L es A y L es 2A. Este ejemplo te pide que calcules teta. Ya, te pide que calcules teta. Entonces, mira, desde este punto, nosotros podemos trazar una cebiana. Y esa cebiana puede, ojo, sí puede valer lo mismo que él. Entonces le trazamos, trazamos un A, ya está. Y como él es un A, aquí se forma un isósceles, porque es lo que se indicaba por acá, aquí en la pizarra, ¿no? Dos completas. Si él es un ángulo 2 teta, entonces aquí también debe ser 2 teta. Aquí, a ver, ahí está 2 teta, ¿ya? Pero gracias a la relación de 2 a 1, que si tú completas, mira lo que sucede. En el triángulo que está al costado, ¿no? Si él es teta, ¿no? Este ángulo teta, a ver, un ratito, este ángulo teta, acompañado del ángulo de acá, debe darte el de afuera, ¿sí o no? Y como el de afuera es 2 teta, entonces conclusión, el de acá debe ser teta. Para que la suma, repito, te dé el ángulo 2 teta. Es por eso que aquí, a ver, indicamos esto, ¿no? La teta. Y aparece, repito, este isósceles. Se demuestra que ese triángulo es isósceles. Profesor, ¿quiere decir que en lo que usted ha hecho en la pizarra aquí, aquí también el triángulo de acá, ese triángulo que se ve aquí, ¿no? ¿Es también isósceles? No, porque este es un caso más general. Ya, es un caso más general. Pero en esa circunstancia del 2 a 1, sí aparece, repito, el segundo isósceles. Es por eso que aquí colocamos también A, ¿ya? Pero como todo esto valía 2A por dato, ya ten en cuenta que lo que está en negrito es el dato. Entonces aquí te quedaría un A, pues, ¿no? 2A y L es A, aquí restando me queda por acá un A. Y como L es A y L es A y L es A, entonces en este caso en particular, ese triángulo sale equilátero. Por lo tanto, 2 teta debería ser 60. Ya está. Y la clave aquí sería 30 grados. Ya, esa es la situación. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, Stephanie, muy bien. Bueno lo que tú dices también. Ya. ¿Qué más? A ver, por aquí tenemos, ya, ángulo entre bisectrices, mira. A ver, tenemos teoremas. Voy a bajar la cámara un ratito para que me veas. Ya está. Listo. Ya mira, en un triángulo, nosotros, por ejemplo, podemos trazar una bisectriz interior. Por acá trazo otra bisectriz interior. Esas bisectrices se cortan, ¿no? Y aparece este ángulo de acá. Ya, ese es un ángulo entre bisectrices. Es un ángulo o ángulo formado por bisectrices. Algunos libros por ahí dicen ángulo determinado por bisectrices. Es correcto también, ¿ya? Por aquí tengo otro triángulo. Analizo ahora los ángulos exteriores y trazo las bisectrices exteriores. Y acá aparece el ángulo exterior. Bueno, este vendría a ser el ángulo formado por bisectrices, ¿ya? Otro caso más, tengo un triángulo, pero ahora voy a trazar una bisectriz interior y luego una bisectriz exterior. Ahí también las bisectrices se cortan y te forman el ángulo acá, ¿no? Te forman el ángulo acá. Entonces, este ángulo se puede calcular. En este caso le llamo X. Ya, atento por acá, mira. Sea el ángulo de acá, ángulo formado por bisectrices, o sea el ángulo de acá, o el ángulo de acá, que también es un ángulo formado por bisectrices, para poder calcularlo tenemos dos opciones. Uno puede ser haciendo ecuaciones, ¿no? Utilizando por ahí propiedad de boomerang, propiedad, no sé, del pescado, propiedad de triángulos, y planteando, repito, ecuaciones y analizando las ecuaciones, o de repente de frente aplicar nuestro teorema. Pero el teorema que tenemos que recordar involucra que hay que trabajar con este ángulo, con este ángulo, con este ángulo y con el ángulo de acá. Si esos ángulos se conocen, por lo tanto, X en cada situación se puede calcular. Mira, a ver, por acá. Si L es B, diremos acá, X es igual a 90 más B medios, ¿no? Si aquí fuera B, X acá sería 90 menos B medios.
En este caso, si aquí fuera B, X sería solamente B medios nomás. X será igual a B medios. ¿Sí? ¿Recuerdas? Eso también ha venido en San Marcos, también ha venido, ¿ya? Eso también suele venir. Por último, uno adicional, si tengo por acá esta figura y le trazo también bisectrices, ahí está. O sea, aquí aparece el ángulo entre bisectrices, ¿no? Este es el ángulo entre bisectrices. Y este ángulo se puede calcular. Ese ángulo va a depender, ese ángulo va a depender de cuánto mide el ángulo de acá, ¿ya? Y el ángulo de acá. Va a depender justamente de ellos dos. A ver, mira. Si fuera A y B, entonces diremos que X va a ser igual a la semisuma. X es igual a más b sobre 2. Ya, eso, repito, es con respecto a bisectrices. ¿Cuándo aplico esto? ¿Cuándo lo aplico? Cuando en un problema yo vea que como que hay una bisectriz y hay otra, que de repente no se cortan, pero yo podría hacer que prolongue y haga que se corten. De repente por acá está la bisectriz y de repente por acá está la otra. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría hacer que prolongue, ¿no? Y esas bisectrices también se corten. ¿Está bien? Entonces, hay que buscar la manera de poder ir formando estos teoremas, estas gráficas también. Listo, siguiente, a ver, por acá. Por acá tenemos, congruencia, a ver, mira, congruencia. En el caso de la congruencia, recuerda que hay tres casos para poder demostrar una congruencia. Podría ser el caso lado, ángulo, lado, ¿no? Si tengo dos lados iguales, ahí está, dos lados iguales, y el ángulo comprendido por esos lados es el mismo, eso ya garantiza una congruencia, ¿no? Los triángulos son congruentes. El otro caso, lado, y bueno, el caso ala, tengo dos triángulos que tienen dos ángulos iguales, ahí está, pero el lado intermedio, ¿ya? El lado adyacente de esos ángulos es el mismo, ¿no? Entonces, si el lado es el mismo, entonces los triángulos también son congruentes. Por el caso ala, ¿no? Caso ala. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, lado, ángulo. Y el último caso, que es el más sencillo, es el caso lado, 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 ¿no? Porque aquí simplemente solamente habría que ver que los triángulos presenten lados iguales, mira. A ver. Ahí ya, lado A por acá, lado B, lado C, lado C. Entonces, eso ya garantiza una congruencia, ¿ya? Ahí está, congruentes. Y por acá hay una observación. Ya, antes de hacer la observación, una congruencia en sí, ¿para qué me va a servir? O sea, ¿para qué me sirve el tema de congruencia? Para lo siguiente, a ver, recordemos. Si por acá yo tengo un triángulo, si mi mano es un triángulo, y por acá tengo otro triángulo más, ¿ya? Al tener los dos triángulos, y a los dos triángulos, cuando yo compare, puedo conocer elementos que de repente uno no los tenga, ¿no? De repente este triángulo tiene un lado que vale 7, y yo lo comparo con el otro, entonces el otro debe tener un 7, ¿sí o no? De repente el triángulo acá tiene un ángulo que mide 50 de repente. Y si yo lo comparo con el otro, porque son congruentes, entonces él también tiene que tener un 50. O sea, en la congruencia, repito, lo importante más que todo es la comparación. Pero para poder hacer la comparación, primero yo debo demostrar que los triángulos verdaderamente sean congruentes. ¿Y cómo lo demuestro? Justamente con estos tres casos que por acá te hemos hecho recordar. ¿Ya? Listo. ¿Y qué más? A ver, acá una observación. Allá. Si tengo por acá un ángulo formado por dos segmentos que son igual longitud y además forma un ángulo recto, ya, la recomendación que aquí siempre se hace y que seguramente en geometría analítica también por ahí lo habrás visto, es del punto A y del punto C. Claro, muy bien, chicos, hay que bajar las perpendiculares. Bajas esta perpendicular, ¿ya? Bajas por acá esta perpendicular. Uy, me pasé, me excedí. Bajo la perpendicular por acá, ¿listo? Y resulta que esos triángulos, es el triángulo de acá, con el triángulo de acá, siempre van a ser congruentes, ¿sí o no? ¿Sí? No está de más también decirte que en los problemas lo puedes ver así, a la gráfica lo puedes ver así, o de repente a veces lo presentan como un cuadrado, ¿no? A ver, por acá. Jovencito, tienes un cuadrado, ¿no? Tienes un cuadrado. Entonces, si tú ves un cuadrado y ves una recta que está de repente así, igual pensamos en la misma propiedad, porque lo más importante es tener dos segmentos iguales que forman 90. Y así tengo eso, ya aparece esta situación. Ya, por último, a ver por acá, por último, a ver, ¿dónde está? Ahí está la Profe, congruencia. Sí, sí, te escucho. sí, tengo dos preguntitas. Sí, te escucho. Ya, eso de los triángulos o de la congruencia puede ser también de repente si tengo un lado que es 7 y el otro que es 21 al ser tipo múltiplos y eso, ¿también asume la congruencia o necesariamente tienen que ser dos iguales iguales?
7 y 21 me dices. Claro, o sea, ponte, tengo un lado, así, lo que ha puesto, ¿no? ¿Ya? Un triángulo con el mismo ángulo, pero un lado es 7 y el otro lado, que también tiene el ángulo igual, mide, no sé, 21, como le dije. ¿Ya? Ya, al ser uno múltiplo del otro, Ah, ya, lo que pasa que y muy buena tu pregunta. Hay dos situaciones en cuanto a los triángulos. Podemos hablar de la congruencia de triángulos y podemos hablar también de la semejanza de triángulos. En la congruencia, de manera práctica hablamos de igualdad de triángulos. O sea, los triángulos van a tener el mismo tamaño. Pero en la semejanza, la igualdad de tamaño no se da. En una semejanza siempre hay un triángulo más pequeño y un triángulo más grande. Entonces, en ese caso sí hay proporción. Ahí hay proporción. ¿Ya? Y ahí también hay formas de poder deducir si los triángulos son semejantes. ¿Ya? Y en esa semejanza, ya también hay casos para poder identificar si los triángulos son semejantes, ¿no? Creo que por ahí va tu pregunta, creo, ¿no? En el caso sí, que en el caso que tú me mencionas, eh, creo que faltaría un poquito más de dato, creo ahí, ¿no? Porque, a ver, mira, creo que te referías a esto. A ver, por ejemplo, tengo por acá un triángulo, algo así, ¿no? A ver, teta por acá, acá 7, y por acá tengo un triángulo que mide teta, y él es 21, algo así, ¿no? Ya está. Pero a eso le agrego algo más o así nomás, a ver, María. o sea, no sé, fue un ejemplo nada más y de repente se puede, usted de repente le puede agregar algo ahí para Ah, ya, que, ya, ya, a ver claro. si hay congruencia o semejanza. Ya, por ejemplo, si fuese así nomás, ¿qué pasaría? ¿Serían congruentes? Y esa ya pregunta para todos, ¿ah? Si fuera así nomás, pregunta, ¿serían congruentes? Pregunta para todos. Ah, por ahí me están respondiendo, a ver. ¿Sí? ¿No? A ver, aprovechando la pregunta de María, a ver. Me dicen, por ahí me dicen no, me dicen sí, por ahí algunos. Ya, falta otro dato. Claro, aquí faltaría información. Recordemos que yo cómo garantizo una congruencia, justamente con esos tres casos. O sea, si yo veo que hay tres elementos, lados y ángulos que cumplen con esos casos, yo puedo asegurar que son congruentes. Pero uno de repente mira, profesor, pero yo veo que mire, a teta se lo pone 7 y aquí también a teta se lo pone 7. Ya, pero eso no garantiza que sean congruentes. Ya, no garantiza. Es como si de repente yo tuviese, ya con este ejemplo creo que se podría entender, tengo por acá un triángulo rectángulo, mira, por acá tengo otro triángulo rectángulo, donde el que sea de repente 10, ya 10, por acá el que sea 5, y el que sea 30, acá el que sea 37, ya acá sería 6, ¿no? Ya está. Imagínate que es así. Ya, y yo borro este 5, este 30, 6 y el 37. Y me queda solamente eso. Mira, tengo dos triángulos que tienen un mismo lado, ¿no? Y a ese lado se le pone un ángulo que es 90 y a ese lado también se le pone un ángulo que es 90. Profesor, mire, o sea, el ángulo se le pone al mismo lado, todos son congruentes. No, pues, ¿no? Porque él, ¿de dónde salió? Él salió de un triángulo de 30, ¿no? Y él salió de dónde? De un triángulo de 37. O sea, el hecho que tengan solamente tan pocos elementos para comparar no garantiza que sean congruentes. O sea, ahí faltaría más información, ¿ya? En la pregunta que hacía su compañera, y decía más que todo para el hecho de la semejanza. Ya cuando estemos en el tema de semejanza, también por ahí de repente vamos a aclarar esa parte. Pero en el caso de congruencia, repito, solamente hablamos de igualdad en cuanto a su tamaño. ¿Ya? Pero para ello necesitamos justamente verificar esos casos que están en la diapositiva. ¿Ya? Listo. A ver, ¿qué hora es? Ya, vamos acabando porque acá viene la práctica, si no nos vamos a demorar. A ver, a ver. A ver, mira por acá y a ver. Aplicaciones en la congruencia, a ver. Tenemos el teorema de la bisectriz. Ubicamos un punto de repente, recuerda, ya de ese punto ubicado, trazamos la perpendicular a los lados, ya, y a la hora de trazar la perpendicular a los lados, esas perpendiculares siempre van a ser iguales, ¿no? Si él es x y él es 3, entonces cumple que x es igual a 3. Acá también estos segmentos que están a los costados, los catetos, también van a ser iguales. Si él es y y él es 5, se cumple que y es igual a 5. Luego, en el caso del teorema de la mediatriz, dado un segmento, le trazo una recta mediatriz. Recuerda que la recta mediatriz pasa por el punto medio, ¿ya? Y es perpendicular
a ese segmento. Ya, entonces, esta es una recta mediatriz. ¿Qué se cumple? Que se ubica un punto cualquiera en la mediatriz y lo uno con los extremos. Entonces, esas líneas van a ser iguales. O sea, si L es un X y L es un 8, se cumple que X tiene que ser 8. ¿Ya? En el caso del teorema de la base media, si tengo un triángulo y ubico los puntos medios, ahí está, puntos medios, de los lados, bueno, de dos lados, al unir esos puntos medios, ese segmento vendría a ser la base media. ¿Ya? Y la base media tiene que ser siempre la mitad de la base. Si L es un 10, entonces la base media debería ser justamente un 5. Y adicionalmente a eso, también recordar que la base media con la base siempre van a ser paralelas, ¿no? Siempre son paralelas, ¿ya? Y por último, el caso del teorema de la mediana relativa de la hipotenusa. Para cualquier triángulo o rectángulo, ¿ya? Si ubico el punto medio de la hipotenusa, ¿ya está? Entonces cumple que esa mediana, la mediana relativa, siempre vale lo mismo. O sea, si L es un 5, ¿no? Y L es un 5, la mediana relativa también será 5. ¿Ya? De repente, si L es un 9 por acá, ¿no? Y L es un 9, entonces la mediana relativa también será 9. ¿Ya? También debe ser 9. A eso se refiere el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Ya. Eso es lo que queríamos que recuerdes para que puedas resolver tus preguntas de tu práctica. ¿Ya? Listo. Te vamos a pasar a compartir entonces o activar tu evaluación. ¿Ya? A ver, un ratito. Ya, mira. Semana 1, tema de triángulos, pregunta número 1, ¿ya? O bueno, problema número 1. Problema número 1. Dice, a ver, de la gráfica, está un poco más grande la gráfica. Ahí está el problema. Dice, AB es igual a BC. AB igual a BC. Dato el problema. Y te piden calcular X, ¿no? Colocamos acá, piden y en X. Ya, esta es la gráfica del problema. Ya, aquí también tenemos, para este problema, que darnos cuenta más o menos cómo va a salir el problema, ¿no? ¿Cuál es la herramienta o cuáles son los teoremas, ¿no? O cuál es el procedimiento en sí, pues, ¿no? Si debo completar ángulos, si debo pensar en congruencia de triángulos, si debo pensar de repente en notables, o en cuadriláteros, o en semejanza, ¿no? Habría que ver ello. Como aquí solamente tenemos ángulos de por medio, ¿no? Ángulos que se repiten incluso, y por acá hay lados iguales, o sea, hay isósceles, ¿no? Y aparentemente es un problema solamente para completar, ¿ya? Y por ahí de repente plantear algunas ecuaciones, en la medida de lo posible, ¿ya? Entonces habría que rescatar al isósceles, ¿ya? Al isósceles, claro, y también me dicen por ahí el boomerang, ¿no? Por acá también está el boomerang, ¿ya? Creo que podemos empezar con el boomerang, creo, ¿no? A ver, empezamos con el boomerang, por aquí. Ya, si L es 100 arriba, acá sería 80, ahí está 80, ya, y en la figura del boomerang, acá está, ya podemos hacer la suma, ¿no? Para no colocar muchas ecuaciones, en el mismo gráfico podemos ir reemplazando. Si L es θ, y L es 80 grados, y L es un X, entonces este ángulo de acá, todo el ángulo, ya debería ser entonces, todo esto, debería ser θ más X más 80, ¿sí o no? Θ más X más 80. Pero como aquí ya tienes un ángulo θ, entonces deduce que este ángulo que está acá debería ser el 80 más X nomás, ¿no? Ya, eso lo podemos ir avanzando. A ver, colocamos. Acá sería entonces, ahí está, 80 más X, aquí en este pedacito. ¿Está bien? Ya, ahora, en el triángulo que se encuentra por acá, mira, ahí podemos aplicar la propiedad del ángulo exterior, ¿no? Este ángulo, acompañado del ángulo que está por acá, la suma de dos internos te da justamente aquí el ángulo externo, ¿no? Y también lo hacemos en el mismo gráfico. Como él es el X y el ángulo de afuera es 80 más X, entonces este ángulo necesariamente debe ser 80, ¿sí o no? Necesariamente debería ser 80. A ver, colocamos eso. Desde la gráfica, este ángulo, ahí está, debería ser 80. El ángulo debería ser 80. Pero como el triángulo que tenemos ahí es isósceles, ya, como ese triángulo es isósceles, entonces si este la vale A y este la vale A, entonces si él es 80, entonces aquí también tiene que ser 80, ¿no? Y con eso el problema ya salió. Porque aquí la suma con respecto a esta recta, ¿no? La suma de los ángulos, el 80 más X, más el 80 de acá, ellos deben sumarnos un 180, ¿sí o no? Entonces vamos a tener en ese triángulo, ahí, o bueno, aquí también se podría calcular en el triángulo, ¿no? En el triángulo ABC, si él es 80 y él es 80, entonces X debe ser 20. ¿Se entiende, no? 80, 80, X debe ser 20 grados. Aquí la respuesta sería la D. ¿Ya? Esperemos que haya sido la respuesta que tú has marcado. Haz la captura de pantalla, a ver. Hacemos la captura de pantalla. El problema número 1. Problema número 1.
¿Está? Confírmame si ya lo tienes. A ver, problema 1. Ya, listo. Gracias, Camila. Siguiente problema, problema número 2. Ya, este problema más o menos es una variante. Ahora, no recuerdo, la memoria me falla, no recuerdo si es la misma pregunta de la San Marcos o es una variante. Ya de hace algunos años atrás. Aquí hay un puente, ya hay un puente, y en la parte inferior se ha reforzado este puente con una estructura, ¿no? Por acá, una estructura. Puede ser de madera que dice, ¿no? Los habitantes de un puente, de un pueblo, refuerzan un puente de madera como muestra el gráfico. Ya, entonces aquí solamente hay que analizar la parte de abajo nomás. Analizando la parte de abajo, sería esta gráfica. Ya, y de aquí queremos calcular cuánto vale X. Ya, en este problema también se nota que solamente es para poder completar ángulos. Hay que completar ángulos y plantear algunos teoremas. Puede ser el pescado, puede ser solamente full triángulos. No sé, pero hay que plantear algunas ecuaciones. O de repente hacerlo todo en el mismo gráfico. Habría que ver. ¿Ya? Entonces empezamos a ver, completando. ¿Ah? Por ejemplo, a ver, en el triángulo de acá se nota, en este triángulo, que este ángulo θ más el ángulo beta me da 2x, ¿o no? Ya, eso lo escribes al costado, acá. Por teorema del ángulo exterior, colocamos θ más beta me da 2x. Aquí está. ¿Sí? Ya. Ahora, saquemos otra ecuación más, a ver, otra ecuación más. Esa segunda ecuación, ¿sí o no que podría salir de repente de esta figura? A ver, mira. A ver, vamos a sombrear esta figura de acá. Como el ángulo que está aquí en la parte izquierda es 2θ, entonces el ángulo de la parte derecha sería 180 menos 2θ, ¿sí o no? 2θ por aquí, y acá sería 180 menos 2θ. Pero notamos que ahí tenemos la figura de la carterita, esta figura. En esa figura se cumple esa propiedad que se está indicando justamente en la parte inferior, ¿no? Esta suma es igual a esta suma. Aplicamos ello aquí, a ver, mira. Aplicamos la propiedad. 180 menos 2θ más x igual a 2x más 2β que está acá. Ya, lo operas, ¿no? Deducimos entonces que como el 2θ pasa al otro lado, factorizamos el 2, ¿ya? Y ahí ya se puede hacer el reemplazo, ¿sí? Este beta más θ estaría por acá, ¿ya? Y como él es 2x, entonces aquí colocamos 2x. Junto con el 2 que está por acá sería 4 y con el x sería 5. Sería 5x igual a 180, ¿sí o no? Igual a 180. Y ahí ya le podemos sacar clave ya. Sacamos clave. Ahí mira. 2x. Y la respuesta sería la D. Ya, esa es la clave para el problema número 2. La D. Hacemos la captura de pantalla. Ya está el problema 2. ¿Sí? Siguiente problema. Confírmame, a ver, confírmame antes de avanzar. Ya, gracias, Steffi. Me dice que sí. Siguiente problema, problema número 3. Este problema de la gráfica. A ver, mira. Dice, Pablo está cortando un trozo de madera de la forma de un triángulo rectángulo para fortalecer un mueble, dice, ¿no? Ahí está el triángulo rectángulo. Dice que el perímetro de ese triángulo es 12. Entonces colocamos A, B, C, colocas A más B más C, 12 por dato del problema. La pregunta es calcule la longitud de la hipotenusa si este, ojo, si este es un valor entero. O sea, te pide el valor de C, ya, te pide un valor de C, pero el valor entero. Ya, C, valor entero. Eso es lo que el problema te está pidiendo. C, valor entero. Ya, y como te mencioné al comienzo, sea máximo, sea mínimo o sea solamente valor entero, debemos pensar justamente también en el teorema de existencia o de repente de correspondencia. Como él es un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces nosotros ¿qué sabemos de él? Por ejemplo, sabemos que aquí se cumple Pitágoras, pero también sabemos que la hipotenusa es mayor que el cateto. Por tanto, puedes aplicar eso, dices, ¿no? Esta hipotenusa mayor que el cateto A. Esta hipotenusa mayor que el cateto B. Y tenemos esto. Sugerencia y recomendación, súmalo. Lo sumas y acá se formaría 2C mayor que A más B. Ahora, aquí viene el truco, ¿no? Que ya más o menos por ahí algunos ya manejan ya. Como yo tengo que A más B más C es 12, y aquí tengo A más B, algunos de repente lo que hacen es, profe, un C de acá lo mando al otro lado. Pero si un C de acá lo mandas al otro lado, va a pasar a restar. Te conviene que sea suma. Por lo tanto, a ambos lados, le vas a sumar C. Le sumas C a ambos lados. Al hacer eso se ha formado justamente esto, que por dato vendría a ser 12, ¿sí o no? Y ahí lo reemplazas. 12. Acá súmalo. 13 mayor que 12. Y de acá tendrías
que C es mayor que 4. Ya. Ahora, si el problema te pidiese, jovencito, calcule el mayor valor o el menor valor que toma C, por ahí se podría calcular, ¿sí o no? Con esa información. ¿No? Con esa información ya se podría calcular. Pero el problema no te pide, te pide el entero. Lo que quiere decir que hay que buscar la otra restricción para C. Busquemos la otra restricción para C. ¿Cómo encontramos eso? Ahora podría ser aplicándole el teorema de existencia. Ya podría ser aplicándole el teorema de existencia. En cualquier triángulo, así sea triángulo o rectángulo, igual el teorema de existencia se cumple. Entonces iremos por acá. Por teorema de existencia, mira, que la hipotenusa C, ya, bueno, este lado C, debe ser menor que la suma, ¿sí o no?, de los otros dos. Acá está. C menor que la suma. Ahora, claro que falta el otro lado, ¿no? Faltaría que C es mayor que la resta. Pero esa parte de que C es mayor que la resta no interesa mucho. Lo que importa es esto de acá. Pero otra vez has formado el A más B. ¿Sí o no? Entonces, igual que, igual que la situación de arriba, súmale a ambos lados C. Entonces le sumamos a ambos lados C. Y con eso se ha formado el perímetro por acá. Reemplazas, esto es 12. Entonces 12 es menor que 12. C sería menor que 6. Entonces, con la primera información de acá y con la segunda información, encontramos entonces que C es menor que 6, pero mayor que 4. Y claro, y ahí ya sale el mínimo ya, ¿no? Bueno, disculpa, ahí sale el único valor entero que debería tomar, ¿no? Que sería en este caso 5. La clave sería, muchachos, la D. Hacemos captura de pantalla. Ahora, no te preocupes si la captura de pantalla no sale muy bien. Recuerda que esta clase se va a grabar y ya cuando lo revises en tu grabación, puedes también hacer la misma captura de pantalla en ese momento. ¿Ya? No te preocupes si es que no sale, repito, la captura. Ya está. Finalizada la clase, justamente bueno, toda la clase del día se activa la clase grabada. Ya, paso con el siguiente problema entonces, a ver. ¿Todo bien, no? Ah, ya, Jimena me dice, profe, entonces ese triángulo es un triángulo de 37,53. A ver, si C vale 5, ya podría ser, ¿no? 5, 3, 4. Ya, sí, podría ser. Ya, podría ser. Pero de repente podría tomar otros valores también, ¿no? Claro, puede tomar 3, 4, 5, sí, porque cumple con la condición. Ya cumple con la condición. Pero también de repente podría haber otro triángulo donde la hipotenusa sea entera y los otros de repente no sean enteros, ¿no? Pero que cumpla con esa relación. Ah, bueno, pero aquí la suma tiene que ser entero. Ya, por ahí podría ser, ¿no? Sí, es válido lo que me están indicando ahorita ustedes, chicos. Es válido también. Es válido. Problema número 4. A ver, ahí está el problema 4. Acá está la gráfica más grande. Listo. Ya, esta gráfica ya de por sí como que de repente nos ayuda demasiado ya. ¿En qué sentido? De que aquí se nota que hay bisectrices, ¿no? Entonces, una primera opción, aquí el problema de pi alfa, colocamos la pregunta, bien alfa. Aquí lo que se podría hacer de repente, a ver, prolongas para arriba, prolongas acá también para arriba. Ya, y para ese triángulo, a ver, déjame resaltarlo. Para ese triángulo, ya, él es una bisectriz interior, mira, ¿no? Y esta es otra bisectriz interior. Entonces, él es el ángulo formado por bisectrices. Pero este ángulo depende del ángulo de arriba. ¿Ya? Entonces, si yo conozco el ángulo de arriba, puedo conocer el ángulo de acá. Y si conozco este ángulo, aquí de repente puedo aplicar propiedad de cartera o propiedad de repente de pescadito por ahí. O sea, hay varias maneras de poder trabajarlo. Ahora, ¿cuánto va el ángulo de acá? Se puede conocer en función a estos dos ángulos de acá. Entonces sí se podría trabajar con la propiedad de ángulo entre bisectrices. Pero aquí tenemos una segunda alternativa, mira. Mira, atento por acá, mira, fíjate la gráfica acá, mira. Teta más beta me daría y ese o no. Pero si analizamos de repente el triángulo grandote, entonces si teta más beta me da y, entonces 2 teta más 2 beta por ángulo exterior, me tiene que dar el doble, ¿sí o no? Me tiene que dar 2y. ¿Se entiende? Teta más beta me da y, por lo tanto 2 teta más 2 beta me debería dar el doble. Ya, ahora, con esa idea, mira lo que pasa acá. Atento. A ver. Este ángulo, ya. Y por acá, completa, así está. Mira, observa. Este ángulo de acá es 90 menos 2 alfa, ¿sí o no?
Ahora, ¿de dónde sale ello? Sale del triángulo que está por acá. Chequé el triángulo. 2 alfa más 90 me da el ángulo de afuera. 90 más 2 alfa, más 2 alfa, ¿no? 90 más 2 alfa. Ya, por lo tanto, diremos que en este triángulo grandote, ¿ya? 2 teta más 2 beta me da 90 más 2 alfa. Entonces, en el triángulo chiquito que está por acá, entonces, ¿cuánto será teta más beta? ¿Sí o no que la mitad? ¿No? Fíjate con la gráfica anterior. Mira, a ver, este ángulo con este ángulo están en esa relación. Entonces, él debería ser, ya, dadas estas condiciones, debería ser 45 más alfa, la mitad. Ya, la mitad, 45 más alfa. Pero como acá se prolongó un poquito, ¿no? Y esto 90 pasó para arriba por opuesto por el vértice, aquí ya tenemos una carterita ya. Ya, y en esa gráfica, según la propiedad que está ahí al costado, ya, según esta propiedad, planteamos que 3 alfa más 4 alfa es igual a 90 más 45 más alfa. Los colocas acá, de la figura, ahí está, un poco más grande. 3 alfa más 4 alfa debería ser igual a 45 más alfa más 90, acá está. Y de aquí, aquí, la respuesta para el alfa, ya sería, operándolo con un poquito más de calma, sería 22 grados con 30 minutos. Bueno, 45 medios, que cuando haces la conversión sería 22 grados con 30 minutos. La clave sería la B. A ver, hacemos captura de pantalla. Ya, chicos. Hacemos captura de pantalla para ese problema. Ya está. A ver, ¿me confirmas? Ya, listo. Siguiente. Problema número 5. Dice, en la gráfica, acá está la gráfica más grande. A ver, ya. Dice, el ángulo AGF es igual a 80. Acá está 80, ahí se ha colocado. Te piden el ángulo CEF. CFC. El ángulo acá, te piden X. Colocamos. Piden X. Ya. Piden el valor de X. ¿Sí? Ah, ya, a ver. Retrocedo un ratito. Me dicen que quieren capturar la 4. Ahí está la 4. A ver, Sandro. Ya, ya está, ¿no? Ya, listo. Siguiente. Ahora sí, el problema 5. Y acá está la gráfica del problema 5. Y ahora, como estaba planteando, chicos, aquí queremos X, pero en este problema también, si te das cuenta, tienes bisectrices. Mira, acá hay una bisectriz, acá hay otra bisectriz. Ya, profe, pero esas bisectrices no se están cortando. Ya, ahí viene tu astucia, pues. Tú haz que se corten. Profesor, pero yo puedo resolver este problema con ecuaciones y con otras propiedades adicionales por ahí. Triángulos, mariposa, no sé, por ahí. Sí, sí se puede. De que se puede, se puede. Pero queremos que salga, digamos, un poquito más rápido. Entonces, como aquí tengo una bisectriz y aquí tengo una bisectriz, debería de repente hacer que se corten. Pero si yo prolongo por debajo, obviamente que no se corta. Pero de repente se pueden cortar por arriba, ¿sí o no? Ya, entonces hacemos eso, a ver, mira. Hacemos eso. Prolongamos por acá. A ver. Bueno, acá 110, acá será 70. Ya, prolongo por acá, mira. Alfa, alfa por opuesto por el vértice. Aquí alfa y alfa también por opuesto. Lo mismo por acá. Prolongas, prolongas. Teta, teta por opuesto por el vértice. Teta, teta por opuesto por el vértice. Y ahí sí notamos que las bisectrices ya se están cortando. Pero date cuenta que esas bisectrices, ya date cuenta que esas bisectrices, como que por ahí se parece mucho a lo que está por acá. ¿Sí o no? Se parece mucho a lo que está por acá. Cuando tienes una bisectriz interna y una externa. Entonces, este ángulo está en la relación de 2 a 1. El ángulo formado por bisectriz es siempre en la mitad del ángulo del triángulo. Por lo tanto, este ángulo de acá, este ángulo, ¿ya? Como es el ángulo formado por bisectrices, él debe ser la mitad de este ángulo. Como él es 70, entonces aquí debería ser 35, colocas. Ahí está, mira, igualito. Ya, ahí debería ser 35. Listo. Y con eso el problema ya salió. ¿Por qué? Porque si te das cuenta en el triángulo acá, mira, ya está, ojo, ya está. El 80 más el 35 y más el X, la suma debe darte 180 grados. ¿No? La suma debe darte 180 grados. Por lo tanto, aquí ya podemos sacar clave.
ese triángulo x es igual a 65. La clave sería la C. Esa es la clave de este problema. ¿Hacemos captura de pantalla? Ya está. Y ese problema número 5. Ya está. Ya bueno, ya nos hemos nivelado con el tiempo ya. Estamos ahora, hace rato te dije 4 minutos por problema. Ahora ya podemos hacer los 5 minutos por problema, ¿ya? Claro, por ejemplo, José Antonio me dice, no, profe, yo me demoré haciendo de otra manera. Sí, cuando, justo lo que planteaba, ¿no? Si hacemos de repente con ecuaciones, de cierto modo va a salir. O sea, al guerrazo, pero sale, ¿sí o no? ¿Ya? Pero cuando tú buscas la bisectriz y le das la forma, y si ya manejas la propiedad, eso hace que el problema, digamos, salga un poco más rápido. Y todo se hace en el gráfico, ¿no? Todo se hace en el gráfico, todo se puede calcular ahí. Vamos con el problema número 6. Acá está el problema 6. A ver, ya bueno, el problema 6 está para plantear. A ver, dice, Carmen encontró parte de una jigya familiar. Una jigya es como una manta, ¿no? Por acá. Una jigya familiar, la cual tiene forma cuadrangular y posee una raya formada por un hilo jalado que parte de los puntos medios de dos lados consecutivos de la jigya. Ya, acá está la jigya, mira. Tiene forma cuadrangular. Lados consecutivos. Ya, sería este lado, por ejemplo, y este lado. Son lados consecutivos. Ubico acá el punto medio y acá ubico el punto medio. Dice que hay un hilo que se ha jalado, dice, ¿no? Ahí está, el hilo que se ha jalado por acá. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Los otros dos lados miden 70 centímetros y 2,4 metros. Este lado mide 70 centímetros, que si lo pasas a metros sería 0,70. Acá está la conversión, por si acaso. Está la conversión. Ya, y este otro lado es 2,4. Ahora ahí viene la confusión. Profesor, pero ¿y por cómo yo sé que él vale 0,7 y él vale 2,4? ¿Por qué no sería acá? Por el texto, pues el texto lo menciona. Solamente tendrías que leerlo con calma. Carmen encontró parte de una jigya familiar, la cual tiene forma cuadrangular. Posee una raya formada por un hilo jalado que parte de los puntos medios de dos lados consecutivos. Y dice, si los otros dos lados, dice, si los otros dos, o sea, no los lados que has ubicado los puntos medios, sino los otros dos. Ya, por eso que acá, repito, 0,7 metros, 2,4 metros. ¿Qué más? Además, forma un ángulo recto. O sea, esos otros dos lados, los otros dos, forman un 90. Ahí te das cuenta, forman un 90. ¿Cuánto medirá dicha raya en mención? O sea, te pide calcular cuánto mide esta rayita, ¿no? Que se ha formado por el hilo. ¿Ya? Ya, ese es el planteamiento de este problema. Claro, al ojo, ¿sí o no? Muy bien, ahí me dicen al ojo, profe. Punto medio, cierra la gráfica. Ya está, base media por ahí. Pero también te das cuenta, ¿sí o no? Que ahí tenemos un triángulo, ¿sí o no? Claro, seguramente vas a pensar en aplicar Pitágoras, pero creo que no, ¿no? Tú no haces eso, ¿sí o no? Te das cuenta que este triángulo se parece al triángulo de acá. 7, 24, 25. 7, 24, 25. Muy bien, ¿no? Es un triángulo notable, ¿sí o no? Es un triángulo notable. 7, 24, 25, notable 16. Ya. Solamente que aquí está entre 10, ¿no? Entre 10, por eso que me sale 0,7. Entre 10 me sale 2,4. Entre 10, 25 entre 10 sería 2,5. Entonces aquí colocas 2,5 metros. Ya está. Y por el teorema de la base media en ese triángulo, ya está, ahí está. Se cumple que por base media, X vendría a ser la mitad. 2,5 medios, que sería 1,25. La clave sería la B. Hacemos captura de pantalla. ¿Ya? ¿Lo tienes? Sí. Ya, listo. Siguiente. Muy bien, Camilita, gracias. Problema número 7. Acá está el problema 7. También está en texto. Bueno, ahí a este problema. Este problemita. Ese problema lo creé el año 2016, si no me equivoco. A ver, mira. Dice, cuando el profesor César Ninahuanca. ¿Dónde está el profesor César Ninahuanca?
A ver, tenemos, dice por acá, el alumno César, ¿ya? El alumno César saca un libro de su mochila, en este caso saca su boletín, ¿ya? Y se da cuenta que una de las puntas, acá como se nota, se ha doblado, pues, ¿no? Se ha doblado. Eso, aquí no le ha pasado eso cuando está, digamos, la mochila un poco ahí desordenada con bastantes cosas, ¿no? Se ha doblado, ¿ya? Y dice, y el borde superior del libro forma un ángulo de 53 grados, ¿no? Con el doblez. Entonces, entender que el doblez, y eso seguramente en RMI ustedes ya lo han trabajado, el doblez vendría a ser esta línea, pues, ¿no? Este es el doblez, ¿ya? Este es el borde superior del libro. Y acá se forma el ángulo de 53 medios por dato del problema. Ahí se forma, ¿ya? Dice, las dimensiones del libro son 16 y 21 centímetros. 16 arriba y 21 centímetros por acá, ¿ya? Y el problema te pide calcular esta distancia. Ya, ahora, hay que entender, y eso tiene que quedar claro, bueno, me imagino que ya por ahí también se conoce, cuando uno hace un doblez, de cierto modo está aplicando una simetría, porque por ejemplo en este caso, ¿no? Esta parte de la hojita, esta esquinita, se ha doblado, y como se ha doblado, ahora ha pasado a esta posición, ¿no? Solamente ha cambiado de posición. Estaba por acá, ahora cambió de posición. Entonces nota, repito, que hay una simetría, hay un reflejo, hay una propiedad de espejo. Por lo tanto, por simetría, este segmento de acá debe ser igual al segmento de acá, ¿sí o no? Y si él es un 16, entonces aquí también debe ser 16. Eso se plantea cada vez que tú veas un problema de doblez. Aquí tengo la hoja y lo voy a doblar, ¿no? Por ahí, ¿no? Y este ángulo de 53 medios se conserva. Acá también seguiría siendo 53 medios, ¿sí o no? Ya, entonces por ahí es el camino. A ver, mira. Y en X, ahí está, acá hay una congruencia. Bueno, la congruencia también parte de la simetría. Y ahí indicamos, si acá hay 53 medios, aquí también será 53 medios. Si acá hay 16, aquí también será 16. Ya, ahora, pero esos dos 53 medios, ellos dos, esos dos juntitos, se puede decir que ya te forman un ángulo conocido, ¿sí o no? Te forman este ángulo que sería 53. Por lo tanto, de aquí esta línea X lo prolongas para arriba. Y acá ya tendrías a tu notable, mira, aquí tendrías un notable. ¿Sí? Ahí tendrías un notable. Entonces, en este triángulo notable, ya, notable de 53, entonces él sería como 4, ¿no? Y él sería como 5, ¿sí o no? Como 5K. Ya está. A la hora de igualar acá esto, 16 igual a 5K, ahí sale el valor de K, ¿sí o no? Y como conozco el valor de K, lo reemplazo acá. Y luego este 4K más este X, ¿sí o no? Que me da el 21 que está por acá, ¿sí o no? ¿Sí? 4K más este segmento me da el 21. Ahí sale, ¿sí o no? A ver, mira. A ver. Está 4K, 5K. Igualamos esto. Acá te sale 16 quintos. Como acá sale 16 quintos, o sea, acá reemplazas, ¿no? Sería 4 por 16 quintos, o sea, X más 4 por 16 quintos igual a 21. Y la respuesta sería 41 quintos, ¿no? 8,2. Clave, clave la C. Ya está, listo. Repito, en honor al profesor César Ninahuanca, que ya no está en la institución, sino ya está en otro ambiente, ¿no? Pero se le extraña aquí al profesor. Listo, me informas si ya lo tienes. ¿Ya me confirmas? ¿Problema 7? ¿Sí? Problema de doblez. Ya está. Listo. Gracias Camila, gracias José. Ya. Problema número 8. Problema número 8, a ver. Este es el problema 8. Ya está. Problema número 8. Problema propuesto por el profesor Manuel Guevara. A ver, vamos a ver por aquí. Esta es la gráfica. Lo leo, a ver, dice, mira. El hijo de un granjero, bueno, que está estudiando arquitectura, se encuentra leyendo un plano de la fachada de una granja de su padre. El joven fijó las columnas, la columna A que mide 5 metros, la columna B que mide 8 metros. ¿Ya? Entonces, esta columna mide 5, ¿no? Acá está, 5 metros. La columna B dice que mide 8, entonces aquí está, 8 metros. Pero olvidó fijar la medida de la columna X. ¿Quién es la columna X? La de acá. Ayudémosle a calcular la longitud de esa columna sabiendo que esto es 10, ¿no? Ya está, listo. Ya mira, a ver, acá está, piden X, ya.
Ahora, aquí hay una situación importante. A ver, la memoria me falla porque en la mañana también estuve dictando. Ya, no sé si les indiqué en la teoría. Creo que sí les indiqué en la teoría. Pero creo que acá no está la observación. No está la observación acá. Eh, ya, ya, aquí nomás, a ver, te voy a recordar, porque sí lo hemos indicado, creo que en la teoría, creo. A ver, mira. Te mencioné que si tengo dos segmentos, sí te mencioné, ¿no? Dos segmentos que forman 90 y a la vez son iguales, ¿no? Entonces yo tengo una recta por fuera, aquí de repente esta recta. Entonces, desde los extremos, de aquí debo trazar una perpendicular, ¿ya? Y aquí también trazo una perpendicular. ¿Ya? Esos triángulos son congruentes, ¿sí o no? Sí, esos triángulos son congruentes. Ya, eso mismo se puede hacer acá. Para este problema se puede hacer lo mismo, chicos. ¿Ya? Se puede, así lo mencioné, gracias Steffi, sí lo mencioné, dice, ya. Y entonces para este problema, repito, puedo hacer lo mismo. Pero, profe, ¿cómo? ¿Cómo lo planteo? A ver, chequea el vértice, ya chequea el vértice, ¿no? Donde está el ángulo recto. Y fíjate si hay una recta que pase por ese vértice. Aquí, mira, acá está el vértice, ¿ya? Donde está el ángulo recto. Ya, pero yo no noto que no hay una recta que pasa por acá, pero lo puedo trazar. Es una recta. Y acá sigo la línea nomás, sigo la secuencia. Prolongo para arriba, mira, atento. ¿Ya? Y aquí también prolongo para arriba, prolongo para arriba. Ya está. Y mira, ya formé la gráfica acá. Claro, ahora está de cabeza, ¿no? Está de cabeza, ¿no? Pero ya este triángulo, ya con el triángulo de acá, ya cumple con esta condición, ya son congruentes ya. Y como son congruentes, tú puedes solamente completar, ¿no? Completarías. Profe, pero yo no conozco los lados. Ya, pero ahí agrégale variables, pues. Agrégale variables. Por ejemplo, mira, como él es X lo que te piden, eso también debe ser X, ¿o no? Esto acá sería X menos 5. X menos 5 acá. Como él también es X, entonces él debería ser X menos 8. X menos 8. Ya está. Pero por congruencia, si él es un X menos 5, entonces aquí él también debería ser X menos 5. ¿Sí? Mira, X menos 5. ¿Se nota? Por congruencia, si él es X menos 5, él debe ser X menos 5. Y si este cateto vale X de menos 8, en el otro triángulo, él debe ser también X menos 8. Estamos comparando nomás. ¿Y luego qué hacemos? Ah, ya, mira, el 10 de abajo, sí o no que es igual al 10 de arriba. Y ahí el problema ya sale. Así se podría resolver, ¿ya? Pero también hay un segundo caso. Si tengo dos segmentos iguales, ya, dos segmentos que son iguales, son por acá. También debes recordar esto de acá, mira. Y hay una recta, ya, que pasa ahora de manera interna, algo así, a ver. La recta está así. Ya no pasa, ojo, ya no pasa así la recta ya, por fuera. Sino ahora pasa de manera, repito, de manera interna. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos ello? Igualito, de aquí trazas una perpendicular a la recta, ¿ya? Y aquí también trazas una perpendicular a la recta. Disculpa ahí el trazo, no, ya está, más o menos ahí. Listo. Y aparece ahí una congruencia también de triángulos rectángulos, ¿ya? En este caso creo que lo han resuelto así como lo que te he indicado al último, mira. Atento. Trazamos aquí la perpendicular, este 5 pasa para allá, y aquí también trazo la perpendicular. Si él es 8, aquí también debe ser 8, entonces te faltaría 3. ¿Se entiendas ahí? Si él es 8, aquí también debería ser 8, falta 3. Pero nosotros queremos toda esta columna, todo esto de acá. Entonces faltaría este cachito de acá, este pedacito de acá no faltaría. Ya, pero para ello notarás, como se indicaba, este triángulo. A ver, este triángulo de acá. A ver, espera un momentito. Vamos por partes. Como esto era X y él ahora es 8, entonces aquí sería X menos 8, ¿no? Es por eso que ahí colocan X menos 8. Ahora, lo que están haciendo acá es demostrar la congruencia. ¿Cómo lo demuestran? Completando ángulos. Mira, si aquí este ángulo fuera beta y él es alfa, entonces beta más alfa me da 90. Beta más alfa 90. Luego, como beta más alfa 90, si él es beta, ¿no? Si el ángulo que está por acá es beta, pero como beta más alfa es 90, entonces aquí debe ser alfa. Y como él es alfa, entonces acá debe ser beta. ¿Ya? Y con eso, ojo, con eso están demostrando ya que son congruentes. Pero ya nosotros más adelante ya no hacemos eso ya, ¿no? Sino de frente ya. Porque aquí te das cuenta que ya se demostró ya. Siempre se va a cumplir. Entonces solamente compara. Comparando por ahí, a ver, y ante la congruencia diremos.
ese triángulo congruente con el otro. ¿Ya? Y si a beta se lo pone x menos 8, en su congruente, a beta también se lo pone x menos 8. ¿Ya? ¿Qué más? Si este, a ver, este x menos 8, claro, puede bajar aquí. Ahí está, baja. Ahora, en el triángulo de celeste, este cateto, mira, este cateto sería x menos 5, ¿no? Súmalo. Este cateto sería x menos 5, este cateto. Por lo tanto, este cateto de acá es congruente con el otro. Ese cateto también debería ser x menos 5. A ver, mira. Ahí está. X menos 5. Ya, y ese segmento va a bajar, baja. Acá está. Y hacemos lo mismo hace rato. X menos 8 más x menos 5 es igual a 10. X sale 11,5. La respuesta sería la C. Claro, ahí nos hemos demorado un poquito más, ¿no? Más rápido era como lo hemos trabajado por arriba, ¿no? Por arriba creo que salió un poquito más rápido, ¿no? Y no tan, digamos, saturado la gráfica como acá. Ahí está. Levis me dice que se hizo eso también. Muy bien, Levis. Levis Ángel. Listo, problema 8. Vamos con el problema 9 y problema 10. Ya, siguiente problema, problema 9. Ya, puedo avanzar, ¿no? A ver. ¿Me confirmas? Ya, muy bien, Steffi, gracias. Bien, Camila. Ahí está, problema número 9. Aquí está. Este problema, bueno, no he podido fijarme, chicos, su estadística digamos, por la cuestión de la plataforma que no se demoraba, por eso no me he podido fijar, ya para ver si habían hecho este problema, no pude fijarme eso, ya. Pero así como lo veo, también lo veo un poco pesado porque hay que dibujarlo, ¿no? Y ahí está la gráfica, mira, aquí ya han ahorrado tiempo ya está ahorrado el tiempo ahí. Dice, a ver, lo voy leyendo para que entiendas. A ver, en AE se ubica el punto C, ahí está, en AE se ubica el punto C, este es el punto C. Luego se trazan los triángulos equiláteros ABC. Aquí se construye el triángulo equilátero. Triángulo equilátero ABC y el triángulo equilátero CD. Triángulo equilátero CD. Son equiláteros. Por lo tanto, colocas A, aquí B, B y B. Y colocas 60 porque son equiláteros. Luego dice AD intersectado con B te da L. AD intersectado con B, con BE. Aquí está AD, aquí está BE, lo trazas. Acá aparece el punto L. Y por dato, BL16. Acá está, BL16. Coloco BL16. Ya está. Determine la distancia de B hacia L. Recuerda que la distancia de un punto, a una línea, siempre es la perpendicular. Esta es la distancia, entonces. Ya, esa es la distancia. No te olvides, ¿ah? La distancia siempre es la perpendicular trazada del punto a la recta. Ya, entonces, es por eso que así es la gráfica. ¿Ya? Ya, coloco la pregunta. Piden X. Piden calcular esa distancia. Ya está. Sugerencia, cuando tú veas que en un problema tienes a dos triángulos rectángulos juntitos, disculpa, estoy confundiendo, a dos triángulos equiláteros juntitos, ya juntitos, ¿ah? Juntitos de repente por un vértice por ahí, ya, piensa en una congruencia. En este caso, ambos triángulos equiláteros tienen en común este vértice, a ver, creo que no pinta, a ver, a este vértice de acá, ya, tienen en común este vértice, date cuenta de él, ¿ah? Ya. Y como los lados son iguales, no sé si tú percibes por ahí, aparentemente por ahí tenemos o visualizamos que hay dos triángulos que tienen más o menos, o que se repiten sus elementos, ¿no? Por ahí se visualiza, mira. A ver, mira. A ver. Bueno, también aquí notamos que hay 60 así completas. 60, 60. Aquí aparece un tercer 60 para que esto te dé a 180. Y ahora sí, mira. Chequemos esto. A ver, mira ese triángulo y mira el triángulo de acá. ¿Qué sucede en ellos? Él es A, 120 y él es B. Él es A, él es 120 sumándolo y él es B. Claro, hay una congruencia, ¿sí o no? Este triángulo de celestito es congruente con el triángulo de rojo. Por el caso LAL. ¿Está bien? Por el caso LAL. A ver, escribimos eso acá. Ya, ahora, como son congruentes, y eso lo mencioné con mis manitos, ¿no?
Como los triángulos son congruentes, lo que tendrías que hacer ahora sería solamente comparar. Vas a comparar y por ahí encontrar elementos que otro nodo de repente no lo tenía, ¿no? O por ahí colocar elementos iguales, pues, ¿no? Ya mira, atento. De la congruencia podemos decir que si a B, a este lado B, se lo pone este ángulo que no se conoce, pero le vamos a llamar beta, ¿ya? Cualquier valor tú le puedes colocar, ya que sea beta. Si él es beta, entonces en su congruente debe pasar lo mismo, ¿sí o no? A este lado B, le debo poner un ángulo que también sea beta. ¿Ya? Al lado B, se le pone un ángulo que también sea beta. Y ahora, ¿con eso qué has conseguido? Profesor, no he conseguido nada porque solamente he colocado beta y beta. No, no, no. Si tú te das cuenta, mira, atento, atento. Este beta, con este beta, fíjate bien, ¿ah? Te hace pensar en esta gráfica. Y esa gráfica te puede hacer pensar en dos cosas. Propiedad de la mariposa, o por ahí, si tú ya estás un poquito más presto, cuadrilátero inscriptible también. Pero no vamos a quedar solamente con la propiedad de la mariposa, ¿ya? Solamente con la propiedad de la mariposa. Entonces, según la propiedad, ¿no? Acá está. Esta suma, recuerda que debe ser igual a esta suma, ¿sí o no? Entonces aquí es beta más 60. Aquí también debe ser beta más 60. Por lo tanto, aquí necesariamente debe ser 60, ¿sí o no? A ver, aquí, 60. Tú colocas eso mismo acá. Ahí está, 60. Y como él es 60, entonces este triángulo que vamos a sombrear ahorita a continuación, ese triángulo, bueno, no está sombreado, ya, ese triángulo es notable, ¿sí o no? Como él es X y él es 16, notable de 60 bueno, y de 30, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que por notable, X debería ser, muy bien, 8 raíz de 3. La clave para este problema sería la A. Listo. Esa es la clave para este problema. Problema número 9. Problema número 9. Ya está, ya lo tienes. A ver. ¿Sí? ¿Me confirmas para pasar al siguiente problema? ¿Qué cursos tienen después, chicos? Ya está. Gracias, Jimena. Listo, siguiente problema entonces. Ah, ya tienen historia después. Ya, listo, tienen historia. Problema número 10. Problema 10, muchachos, a ver. Ah, ya. Problema tipo eco, a ver, mira. A ver, aquí. Bueno, a ver. Vamos a leerlo un poquito, ¿ya? Vamos a contextualizarlo, dice. En una mesa de billar de forma rectangular, Jorge realiza un tiro y observa que la longitud del recorrido de la bola 3 es 120. Ojo, el recorrido de la bola 3. Y bueno, aquí se nota que aquí está la bola 3. Mira, mira, acá está la bola 3. Y aquí también está la bola 3. Eso quiere decir que el recorrido de la bola 3 sería el de acá, ¿no? Sería este su recorrido, ¿no? Este sería su recorrido de la bola 3. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, un ratito. Ya. Dice, si las líneas de recorrido de las bolas 3 y 7 determinan un ángulo recto, ya, recuerda que este es el recorrido de la bola 3, ya, pero acá está la bola 7 y acá está la bola 7. Pero ¿cómo puede estar en dos lugares? No, es que se está moviendo, pues, ¿no? ¿No? Posición inicial, posición final, más o menos, para que tengan su unidad. Entonces, este es el recorrido de la bola 7. Y dice que ambos recorridos forman o determinan un ángulo de 90, ¿no? Ángulo recto. Entonces aquí colocarás 90 grados. Bueno, aquí más o menos, ¿no? Aquí 90 grados ahí. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más dice? A ver, dice, además, la distancia de la bola 3 al agujero A es igual a la distancia de la bola 3 al agujero A, es igual que la distancia del punto P. ¿Dónde está el punto P? Acá está el punto P. El punto P al agujero B. Esta distancia, ya dice que es igual a esta distancia. Ya, igual a esa distancia. Ya, ahora, claro, de repente aquí puede causar un poco de confusión, ¿no? Porque, profe, acá está la bola 3 y acá también está la bola 3, profe. Entonces, ¿a cuál considero? Considera la que se encuentra en su posición inicial. Esta es la posición inicial. Ya, entonces, este es el recorrido. Ya, y esta línea de acá dice por dos son iguales.
¿Qué más? A ver, calcula la longitud aproximada de la banda corta, Esta es la banda corta, esta es la banda larga, ya de la mesa de billar. Entonces te piden la banda corta, ya. Ahora, todo eso que hemos mencionado, ya lo planteas aquí. Así sería más o menos, ¿sí? Ahí está. Esta es la banda corta, X, 2 teta, 2 teta. Este segmento es igual al segmento de acá. Ahí fíjate bien, mira. Y acá está el ángulo recto. Ya, y esto de acá, este recorrido de la bola 3, el recorrido, es igual a 116. Acá hay un teta y acá hay un 2 teta, ¿no? De ahí lo hemos, digamos, extrapolado, por así decirlo, ¿ya? Ya está. Y ahora lo resolvemos. Ya, mira. En este problema, lo que podemos aprovechar sería los ángulos rectos y el ángulo teta y 2 teta. Cuando tú veas un ángulo recto y ángulos de la misma medida, eso permite que se pueda ir completando. Nos podemos ir completando, mira. Como él es ángulo teta por acá, atento. Entonces aquí, a ver, el ángulo que estará al costado sería 90 menos teta, ¿sí o no? Teta, 90 menos teta. Pero si este ángulo es 90 menos teta, entonces completando ángulos, mira, aquí ya se adelantó. Si era 90 menos teta y él es 2 teta, si tú completas, aquí, 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 te va a salir 90 menos teta. Es por eso que aquí, a ver, 90 menos teta. Y como él es 90 menos teta y él también es 90 menos teta, entonces este triángulo resulta que es isósceles. Entonces si él es X, aquí también debe ser X. Y por ende, aquí también debe ser X. A ver, colocamos. Bueno, aquí ya se mandaron con el otro. Si él es teta, él es 90, aquí también será 90 menos teta. Ahora sí le coloco, a ver, esperemos. Ah, bueno, aparece la barrita. Barrita, 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 porque se demostró, repito, que son iguales. Y aquí viene la situación clásica. Para todo triángulo que es isósceles, ¿no? Recuerda, si yo tengo a la base el isósceles, ¿no? Tenemos a la base el isósceles, a la base. Entonces recomienda qué cosa, que desde el vértice tú le tienes que trazar la altura, ¿sí o no? Y esa altura va a funcionar como bisectriz, ¿no? Y también va a funcionar como mediana, ¿no? Funciona como mediana. Es la recomendación. Ya está. Por lo tanto aquí, ahí está, mira. Trazamos por aquí la altura. Ya está. Y como este es 116, acá sería entonces 58, 58. Y acá sería teta y teta. Pero resulta luego que aparecen triángulos. Por ejemplo, este triángulo, fíjate bien, ¿ah? Es congruente con el triángulo de acá. ¿Sí? Este triángulo congruente con el triángulo de acá. Como son congruentes, si a teta se lo pone 58, pues aquí también a teta, a ver aquí a teta también se lo pone 58. Y en este triángulo de celeste, ya para terminar, que está por aquí, mira ese triángulo. Ya, tiene dos posibilidades. ¿Aplicas Pitágoras o de repente te das cuenta que es notable, ¿sí o no? Claro, es notable. Mejor con notable, ¿sí o no? Notable de 1 a 2. Por notable de 1 a 2, entonces la hipotenusa debería ser K por raíz de 5, ¿no? K 2K, K raíz de 5. Entonces acá 58, 116, él sería 58 por raíz de 5, ¿no? Colocas acá. Ahí está, X igual a 58 raíz de 5. Operando un poquito por ahí, ya aproximadamente X sería 130 aproximadamente. Ah, ya. Sí, ahí, por ejemplo, Ángel me dice, profe, hice todo bien, pero al final multipliqué mal y lo aproximó de manera incorrecta. Ya está. Pero bueno, la intención vale, pues, ¿no? Listo, muchachos. Hacen la captura de pantalla de ese último problema para poder finalizar la clase. Ya en la próxima clase voy a tomar en cuenta ya el tiempo de la práctica para no confiarme en ese sentido. Listo. Ya está. Recuerden que pueden chequear también el video que va a quedar grabado para que puedan reforzar lo que se ha explicado de repente en esos momentos de la resolución. Y ahí también para que puedan hacer la captura. Listo, ahora sí. Listo, Elizabeth. Hasta ahí sería la clase. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes.